de Gabinete de Ministros, precandidato presidencial, está en la línea de teléfono. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo anda? La Nata le habla, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lanata, buen día para todas y todos. Cuéntenos, ¿por qué su decisión de lanzarse a la candidatura? Bueno, un poquito de historia. Cuando el presidente anunció finalmente que no iba a hacer uso de la reelección, yo empecé a evaluar la posibilidad de mi propia precandidatura. Antes, por razones obvias, no podía y no correspondía que lo hiciese. Me tomé un tiempo prudencial, casi 30 días, para hablar con muchísimos dirigentes de casi todo el país y con algunas personas que valoro mucho su opinión, y concluí que mi precandidatura podía empatizar con determinados sectores del Frente de Todos, que podía interpelar a otros, y ahí tomé la decisión de anunciarla formalmente, cosa que hice el día lunes. Yo creo que los próximos 4 años de la Argentina van a ser 4 años bisagra. Creo que la Argentina tiene superado estos momentos difíciles que estamos pasando, un futuro provisorio, por decirlo de alguna manera, en la medida que sepamos administrar todo lo que significan nuestros recursos naturales. Pero el año que viene va a ser un buen año para la Argentina. No vamos a tener ni la consecuencia de la sequía, que nos ha quitado 20.000 millones de dólares, ni tampoco ya habremos metabolizado las consecuencias de la guerra y la pandemia en el marco de la economía argentina. Algunos analistas económicos hablan de un superávit comercial de entre 20 y 25.000 millones de dólares, lo cual nos va a permitir engrosar nuestras reservas en el Banco Central, y si tenemos reservas en el Banco Central poder controlar el tipo de cambio y a partir de ahí iniciar un sendero descendente del proceso inflacionario en la Argentina. Así que entusiasmado con la idea y entusiasmado con el futuro de la Argentina. Todos los economistas que consultamos, y fueron en un momento varios, coinciden en pensar que el año próximo, aun cuando llegara Gardel al Ministerio de Economía, la inflación no bajaría en el primer semestre del 150%. Yo no sé cuál es el análisis que usted hace. Yo creo que el proceso inflacionario en la Argentina tiene un impacto directo en cuanto a lo que significa la cantidad de reservas que usted tenga en el Banco Central, y a partir de eso poder controlar el tipo de cambio en la Argentina. Si usted analiza la serie histórica de los procesos inflacionarios en Argentina, eso tiene directa proporción, o dicho más fácilmente, en la medida que usted tenga escasez de reservas en el Banco Central, las expectativas de evaluacionistas o de evaluacionarios están a la orden del día, y eso hace que rápidamente los precios se acomoden o tomen precaución ante la posibilidad de una devaluación. Usted fíjese lo que pasó este año. Este año, los primeros 15 días del año, de enero, los precios se venían moviendo, y estos son datos del INDEC, más o menos al mismo ritmo que teníamos en octubre, noviembre y diciembre, que no era una inflación baja, pero que habíamos encontrado un sendero descendente del proceso inflacionario. En los segundos 15 días, en la segunda quincena, empiezan a viajar a una velocidad más alta. ¿Por qué viajan a una velocidad más alta? Porque yo entiendo que en ese momento la economía da cuenta de los efectos de la pandemia. Dicen, para decirlo en términos simples, les van a faltar 20.000 millones de dólares, si no los tienen, la única posibilidad que tienen es devaluar, y por lo tanto los precios empiezan a anticiparse a esa decisión que finalmente no ocurrió. A contrario sensu, dirían los abogados, es si vos tenés reservas en el Banco Central, cosa que vas a empezar a acumular reservas genuinas entre noviembre y diciembre de este año, porque vamos a tener una buena cosecha fina. Estas lluvias han concentrado esa buena cosecha fina, y el año que viene tenés un buen escenario comercial. Si tenés reservas en el Banco Central, vas a ir a un escenario de posibilidad de contener el tipo de cambio y a partir de allí de lograr inflación descendente. Los que dicen que la inflación va a ser en los órdenes a los cuales
usted hacía referencia a la Nata, son los que piensan que el único camino que tiene la Argentina a partir del 10 de diciembre es una devaluación brusca. Y una devaluación brusca claramente te lleva a un aumento de la inflación, y un aumento de la inflación, genera lo que generan las devaluaciones bruscas: mayor aumento de pobreza, de la indigencia y pérdida del poder adquisitivo de aquellos que tienen ingresos fijos, concentrándose en aquellos sectores de ingresos más concentrados, ¿no? Cecilia. Rosy, ¿cómo le va? Cecilia Bufflet lo saluda. Lo llevo al terreno político y a su lanzamiento como candidato. Hay sectores del gobierno o del Frente de Todos que quieren evitar una PASO. Usted ha lanzado su candidatura, pero le quiero preguntar cuánto se puede negociar o cuánto cree usted que sería sano para el espacio encontrar un candidato de consenso o no. Creo que lo que sería sano para el espacio es respetar la evolución natural de las dinámicas internas de los propios espacios políticos. Si de acá al 24 de junio surge una iniciativa, un candidato o una candidata o una fórmula que concentre las expectativas, los acuerdos de la mayoría de los sectores del Frente de Todos, y habrá candidato de síntesis. Y si eso no ocurre, deberá haber pasos, porque creo que eso es lo más conveniente. Porque yo estoy en desacuerdo, sin tener una mirada rígida, porque respeto, como dije recién, la evolución política interna que pueda existir hacia el exterior de nuestro espacio político. Lo que yo creo que lo que no se puede hacer es forzar una decisión. Es decir, si no hay síntesis, forzar la síntesis es peor el remedio que la enfermedad, para decirlo vulgarmente. Si usted me pregunta hoy, o me repregunta, y me dice, bueno, pero ¿cómo ve la situación hoy? ¿Por qué presenta su precandidatura? Porque si mañana sería el cierre de listas, yo creo que le diría que el Frente de Todos está más cerca de una PASO entre 3 y 4 o 4 candidatos que en un candidato de síntesis. Y si me pregunta qué es lo deseable, yo creo, por lo que miro hoy, que lo deseable para el Frente de Todos sería una competencia entre 4 candidatos, que es lo que nos permite tener el mayor volumen de votos dentro de la propia coalición, por lo que dicen la mayoría de las encuestas que he mirado durante este último tiempo. Jessica. ¿Qué tal, Rosy? Jessica Bossi soy. Me quedé pensando en la idea de los 4 candidatos. Sí. Van a ser 4 candidatos de 5 puntos. Alguno de 3, otro de 7. También es digamos, el 13 de agosto a la noche, ese va a ser un resultado que va a ser leído como pobre. Sí, a mí me parece, Jessica, que vamos a estar en presencia, que cometemos un error, digamos, ¿no? Un error a veces de trasladar lo que fue la última PASO a lo que pueden ser estas PASO, ¿no? La PASO de Alberto Fernández contra Mauricio Macri fue una PASO en donde competían 2 coaliciones con un solo candidato cada una de ellas. Entonces la PASO se convirtió en primera vuelta y la primera vuelta se convirtió en segunda vuelta. En este caso, habiendo 2 coaliciones y un tercero con aptitud electoral, como es Milei, y las 2 coaliciones teniendo 2, 3 o 4 candidatos hacia el interior de cada una de ellas, yo diría que las PASO nos darían 3 resultados. El primer resultado, el obvio, quién es el que gana hacia adentro, hacia el interior de cada una de las coaliciones. El segundo resultado es qué coalición saca la mayor cantidad de votos. Y el tercer resultado es quién es el candidato individualmente más votado. Esos 3 resultados no le van a permitir a usted que las PASO le permitan determinar cómo va a ser el comportamiento de la primera vuelta. Entre otras cosas, porque ninguno, al haber 3 resultados, ninguno va a ser contundente o determinante. Y en segundo lugar, porque si usted en la primera vuelta se va a encontrar con que van a quedar de todos los candidatos solamente 3, uno por cada espacio político, y van a estar sin dueño los votantes de los que votaron a los candidatos perdidosos en cada una de las coaliciones. Los votos nulos, los votos blancos y sobre todo las abstenciones, que siempre son más altas en las PASO que la primera vuelta. Yo me animaría a decir que casi la primera vuelta va a ser una elección distinta a que las PASO.
Entonces estamos en un escenario de elección que nunca vimos en Argentina en los últimos años, al menos, desde que hay pasos nunca, claramente, y que es muy difícil, o es muy difícil diagnosticarlas y hacerlas predictivas, y lo que son de todas las cosas, es muy difícil sacar conclusiones, creer que las pasos van a sacar conclusiones anticipadas o contundentes o que van a condicionar la primera vuelta. ¿Y pudiste hablar de este escenario con Cristina Kirchner y además plantearle tu candidatura? La última vez que estuve con Cristina fue cuando fui a dar el informe en el Senado. Me recibió antes estuve charlando 25, 30 minutos con ella. Hablé del informe que iba a dar, hablamos sobre todas las cosas. Era esa semana en donde la Corte había suspendido las elecciones de Tucumán y de San Juan, y de ninguna otra cosa más. O sea, no de tu candidatura ni del escenario electoral. No. Rosy, se supone que Milei va a ser el candidato más votado en las PASO. ¿Qué tipo de impulso puede darle esto a Milei para la elección general? Es lo que charlábamos recién, Jorge. A mí me parece que estamos en presencia de un escenario difícil de predecir, o mejor dicho, en un escenario en donde yo estoy convencido que los resultados electorales en las PASO no van a predeterminar el comportamiento en la primera vuelta. Dependerá de cómo resulte, dependerá de los votos que saques en la primera vuelta. Todo el mundo dice, digo, una hipótesis, me pongo en analista y no en candidato, digamos, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, Milei va a ser el más votado porque es el candidato único. Y si como forma de que si la sociedad o un sector de la sociedad dice, bueno, la verdad es que como Milei ya va a estar en la primera vuelta porque no tiene paso, no lo voto y voto en la otra paso porque quiero que un candidato gane al otro, eso puede pasar. Ha pasado, digo, en otras circunstancias. Y eso significa que esos votos que Milei les presta a otro candidato que participa de una PASO porque cree que es mejor candidato en esa PASO que el otro, después van a volver a Milei o se van a quedar en esa PASO. Es complejo, digamos, la situación. Digamos, yo no tengo una receta ni tengo tampoco una claridad. Lo que sí me alejaría de hacer análisis automático sobre lo que pueden resultar las PASO, digamos. Me parece Rosy, que estamos en un escenario de mayor complejidad, de mucho más complejidad electoral como para canalizarlo automáticamente. Para hablar del espacio político específico y no de la PASO en general, esa discusión sobre si hay o no hay PASO dentro del Frente de Todos, ¿no debería ser una discusión que tendrían que tener en algún momento Alberto Fernández y Cristina Kirchner? ¿Hay una instancia de diálogo posible entre el presidente y la vicepresidenta hoy? Es que PASO hay. Después se dependerá si hay candidato, si hay una lista única o bueno, usted sabe lo que le estoy preguntando. No, sí, entiendo perfectamente. Bueno, no lo sé, digamos, no si eso se producirá o no se producirá, pero también quiero decirle que independientemente de que exista o no exista un escenario de diálogo, hay un proceso político interior hacia el Frente de Todos. La pregunta que le diría sería al revés. Cristina anunció a Alberto Fernández el 18 de mayo del 2019. Ya hemos pasado ese 18 de mayo del 2023. ¿Por qué no hay candidato de síntesis en el Frente de Todos hoy? Porque no está. Porque está dividido. Porque no está el candidato de síntesis, porque no hay nadie que sintetice, porque no hay una fórmula que sintetice. No es que está escondido en algún lugar debajo de la mesa y va a aparecer. ¿Puede aparecer producto de la dinámica propia de acá al 24 de junio? Sí, puede aparecer. Puede no aparecer y habrá paso. Esto es lo que creo que hay que decir y que hay que reconocer, que la situación es esta. Jessica. Sí, ¿vas a renunciar a la jefatura de gabinete si sos candidato? Si gano las PASO, lo evaluaré. Pero vos te acordás el antecedente que prácticamente Alberto Fernández te pidió la renuncia en vivo, en televisión, en la elección
del 2021. Espero que si me la tiene que pedir, no me la pida por televisión la próxima vez, digamos, ¿no? Que cruce en la puerta que divide la jefatura de gabinete de la presidencia de la Nación. La realidad es que en la Argentina son muy contadas las veces en donde alguien que es candidato renuncia o pide licencia para ser candidato. No he visto ni a los gobernadores que pidan licencia para ser candidato a la reelección, ni a los diputados nacionales, ni a Macri cuando fue candidato. No, pero en este caso hay 3 ministros que pueden ser candidatos. O sea, sería bastante 3 ministros inoportuno. Y un embajador, por eso digo. No bueno, debería haber ahí un cambio. En todo caso dependerá de la decisión del presidente. Sí, si hay una decisión, espero que sea igualitaria para todos, nada más. Rolo. ¿Qué tal, Rosy? Rolando Barbano lo saluda. Con el tema de los ministros, le quería preguntar, Guado de Pedro, que es ministro del Interior, que tiene a su cargo todo la supervisión y la organización del proceso eleccionario, ¿no debería renunciar antes si va a ser candidato? ¿Usted cómo lo ve? No, yo entiendo que si Guado finalmente termina siendo candidato, lo que sí no tendría que tener a cargo la Dirección Nacional Electoral, y eso tendría que pasar a otro ministerio, según como decía el presidente de la Nación. Pero seguiría siendo su gente. Mire, en el 2015, usted recuerda que se perfilaba también como candidato, después no fue, Florencio Randazzo, que era el ministro del Interior en ese momento, y todo lo que fue la Dirección Nacional Electoral y todo el componente electoral, Cristina lo pasó al Ministerio de Justicia que conducía Julio Araca. Eso se puede hacer y se hace sin ningún tipo de inconveniente. ¿Y usted qué valor tiene por sobre Scioli, Massa o Guado de Pedro como candidato? Bueno, eso ¿Qué diferencia a favor de suya? Es una pregunta en términos de valores incómoda para responder, digamos, ¿no? Porque si hablo de mis valores, estoy hablando de los mismos valores de los otros, cosa que no quiero hacer, ¿no? Yo tengo una idea de lo que creo que hay que hacer a principio de la gestión, sobre todo en materia económica. Lo dije en la primera pregunta que respondí. No se puede hacer política económica en la Argentina si no se tiene un banco central con una cantidad de dólares suficiente que permita claramente arbitrar las cuestiones que necesita la economía argentina para arbitrarlas. Más en un mundo que es un mundo que está en situaciones complejas, digamos, ¿no? Leo y charlo mucho a Juan Gabriel Tocatrián, que saben ustedes que es el vicerrector de la Universidad de Itela, y él tiene una mirada muy clara o asemeja a la situación que vive el mundo hoy, en la situación que se vivía en la década del 30 del siglo pasado, donde caía un imperio que era el Imperio Británico y aparecía otro que eran los Estados Unidos, y él ahora está hablando de esta tensión, que es la tensión entre Estados Unidos y China, y eso se expresa y se va a expresar claramente en todo el mundo, y para tomar la mejor cantidad de decisiones hay que tener las mejores decisiones hay que tener fortaleza, autonomía para ser lo más soberano posible, y yo creo que en eso sin ninguna duda, tener un banco central con reservas es indispensable. Brasil es un país que tiene 300.000 millones de dólares de reservas en su banco central. Si nosotros no nos podemos comparar por los niveles de la economía, pero claramente Argentina debería ser un país que funcione con entre 35.000 y 40.000 millones de dólares de reservas netas para tener una ejecución soberana de su política económica. Rosy, ya que menciona el caso de Brasil y sus reservas, ¿qué nos puede contar y qué ha pasado en esa negociación con Brasil para obtener una ayuda económica o un financiamiento de Brasil al que el gobierno y Alberto Fernández por un lado y Sergio Massa por el otro le han puesto tanta expectativa, viajes incluidos, y parece terminar siempre frustrado? Ayer Lula da Silva tuvo un gesto parecido al que tuvo en la conferencia de prensa anterior con Alberto Fernández. Dijo que no se podía resolver el tema con el Banco de los BRICS para darle un préstamo a la Argentina, incluso antes de que se realice la reunión concreta del ministro de Economía, ¿no?
Bueno, lo que le puedo contar claramente es la reunión que tuvimos en Brasilia, porque en esa reunión yo participé. Fue una reunión de alto nivel. Nosotros concurrimos con el presidente de la cabeza, el ministro de Economía, el canciller, como jefe de gabinete. Estaba Lula con su vicepresidente Gerardo Aken, que además es ministro de Industrias. Estaba Haddad, que es el ministro de Economía. Estaba el canciller. Estaba Sergio Morín, que es un asesor en cuestiones estratégicas, y estaba el presidente del BND. Allí se sacaron, a mi criterio, una línea claramente dos reflexiones positivas, dos decisiones positivas. La primera es que hay una enorme voluntad política de Lula de ayudar a la Argentina, y la segunda es que se encontró el mecanismo. Ese mecanismo era una financiación de las exportaciones brasileras a la Argentina. Para eso se necesitaba un crédito en reales para que la Argentina pudiese pagar en reales a esas empresas brasileras, lo cual sería una cuestión de ganancia, win-win, ya sea tanto para la Argentina, porque fortalecería el crecimiento económico, como también para las empresas brasileras, porque aumentarían su nivel de exportación. Allí se establecieron diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos a ocultar, a analizar, uno de los mecanismos eran los BRICS, que ahí tenían dos cuestiones. La primera, claramente, la cláusula del estatuto del Banco de los BRICS dice que solamente pueden prestar a los integrantes de los BRICS. Había que ver si hacía una modificación o una excepción a ese estatuto. Y la otra posibilidad era que el Banco de los BRICS avale al Tesoro brasilero para que el Tesoro brasilero haga el préstamo directamente al Tesoro argentino. Bueno, son las dos cosas con las cuales, o las dos opciones con las cuales fue el ministro Massa y su comitiva a la reunión en China. ¿Qué pasa, Rossi, si Argentina no consigue la plata que necesita? La Argentina va a conseguir la plata. La verdad que lo que venimos haciendo es generar todas las condiciones para tener los niveles de reservas necesarios. Es un golpe duro que te falten 20.000 millones de dólares de reserva, Jorge. El año pasado, que yo dije recién que fue un récord de exportaciones, fueron 88.000 millones de dólares en exportación. Sí. La producción primaria aportó 23.000 millones de dólares. O sea, que te falten 20.000 millones de dólares significa como que la economía argentina no tuviese producción primaria durante un año, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, lo que ha hecho el ministro de Economía con cuestiones creativas y con decisiones que fundamentalmente creativas y también con mucha decisión política, fue ir generando las condiciones para ver de qué manera aumentábamos los niveles de reservas en Argentina. Bueno, y esto es lo que venimos haciendo con el dólar soja 1, el dólar soja 2, ahora el dólar agro, que algunos llaman dólar agro, otros dólar soja 3, y seguimos claramente sosteniendo esos niveles de reserva. Estos días vienen siendo buenos días para el Banco Central, que viene acumulando reserva, pero sabemos que es un día a día y estamos buscando y ocultando todas las posibilidades que nos permitan generar esa acumulación de reservas hasta que empecemos a tener reservas genuinas, que como dije anteriormente es cuando se inicie la cosecha fina, que es entre noviembre y diciembre de este año. ¿Y no es sin retenciones al campo que se resuelve esa posibilidad de acumular reserva? Porque con cepo y con retenciones el campo finalmente siempre está en esa trampa de no tener incentivo para liquidar. Bueno, es una... Estoy tentado a responder como dijo Mauricio Macri cuando restableció las retenciones. No me gustan, pero son necesarias, digamos, ¿no? Pero la verdad es que me parece que la economía siempre necesita de toma de decisiones, y esas tomas de decisiones son ecuaciones que no siempre todas las decisiones que se toman son siempre positivas en un determinado sentido o en otro.
La verdad es que los dólares soja que han permitido, que han posibilitado fundamentalmente los incentivos para liquidar, han prácticamente generado menores, en términos concretos, menores retenciones, y además se mantiene un dólar para exportar y un dólar para importar mucho menor. Digamos, ¿no? En algún momento, cuando tengamos un nivel de restablecimiento de reservas, me parece que sin ninguna duda se pueden empezar a analizar y a discutir otra cantidad de cuestiones. Mi posición alrededor del tema de los derechos de exportación es histórica. Lo planteé cuando lo dejé plasmado cuando se votó la resolución 125 en la Cámara de Diputados, que contenía claramente una segmentación según el volumen de exportaciones que tenga cada productor. Pero claramente yo comparto la idea de la segmentación y que el productor de menos volumen pague mucho menos retenciones que el productor de más volumen. Gracias, Rosy, por la